Es un gusto darles la bienvenida a esta edición, a la muestra internacional organizada por la Escuela de Cine y Artes Visuales en colaboración con RIL Canadá. Esta muestra es posible gracias a la iniciativa y alianzas internacionales concentradas por la escuela, para traer contenidos de calidad y complementar las actividades de formación de los estudiantes de cine, así como para el deleite del público que nos acompaña en nuestros eventos. Que disfruten la función. You there! Why, me, sir? What night is it? It's rejects night. Ooh, wah! Lawrence, this assignment was to do a video essay on bias in the media. I'm sorry. I just think that you should make films about things that matter to you. What are you filming? Clouds. Okay, stop. Movies are my entire life. I need to watch movies like I need to breathe air. You guys finding everything okay today? Do you work here? No. I just wanted to give you a hard copy of my resume. I'm very good at beginning with the end in mind, which for me is going to NYU Tisch School for the Arts. I just don't understand why you won't apply to Canadian universities. Because I don't want to be like a Canadian filmmaker. What about Adam McGuane or David Cronenberg. Oh my God. How many advanced copies of Shrek do you think you can sell? Donkey. I thought I got hired here to talk about real cinema. I love doing inventory, you guys. So how long have you worked here for? 4 years? That's like a really long time. Did you ever want to do anything else? Like have a career? I have a career. I was wondering what you thought about me coming to New York. I don't know. When I move to New York, I see myself becoming like a completely different person. So you're just not gonna want to be my friend? Mom, I want to go to NYU. We can't afford you to go to NYU because your single mom is a secretary. There have been some reports of emotional instability. Look, I know that you can tell that Lawrence is not like a regular kid. I can. He has serious emotional problems. I can't believe my job is to make you feel good about yourself. You are very privileged, Lawrence. I don't feel privileged. It's so depressing to know that I have to go through the rest of my life as like me. I think you should go to a party. No. I like movies. Bueno, espero que les haya gustado mucho la película. Haré una invitación a los panelistas. En esta ocasión, yo estaré como moderador. Mi nombre es Francisco Sagastume, soy estudiante de tercer año. Y pues invito, pues en primer lugar, a Edgar Barrón, productor cinematográfico de México. Fundador y director de Acto Films de 2001 a la fecha, ha producido más de una docena de cortometrajes en México, Canadá, Francia y Cuba, los cuales han sido exhibidos en más de 80 festivales internacionales. Es productor de Cuatro Lunas, película que obtuvo diversos premios internacionales como largometraje, así como las nominaciones al Premio Ariel y al Premio Sebastián, Festival de Cine de San Sebastián. Produjo también el largometraje Aurora Boreal, que tuvo su premier mundial en el Festival de Cine de San Sebastián y fue estrenado en Cines de México en 2009. Fue director del Festival Cultural Amado Nervo del 2018 y actualmente prepara el estreno de su tercer largometraje, Mundos Cósmicos, del cual también es co-guionista. Edgar Barrón es profesor visitante de la Escuela de Cine y Artes Visuales, donde imparte cursos de festivales y financiamientos de proyectos. Yo ya recibí unos. Muchas gracias por los aplausos. Como segundo panelista tendremos a Irene Obiols, compañera nuestra de la escuela, estudiante de cuarto año de la Escuela de Cine y Artes Visuales. Los últimos 3 años se ha dedicado a su formación como cineasta y a la participación en proyectos audiovisuales. Se ha desarrollado principalmente detrás de las áreas de producción y dirección, siendo productora ejecutiva de cortometrajes y videoclips. También ha colaborado como asistente de dirección y continuista en diversos proyectos. Actualmente está cursando el 7º ciclo de la carrera de Cine y Artes Visuales de la Universidad Francisco Marroquín y se encuentra en la etapa de postproducción de su cortometraje de titulación Desatarnos. Como tercer panelista tenemos también un compañero, estimado Esteban Olivero, estudiante de cuarto año de la Escuela de Cine y Artes Visuales. Ha dirigido diversos proyectos, entre ellos videos publicitarios, cortometrajes, documentales y videoclips. Dentro de estos se destacan El Ojo, Te Perdí, Vibrato, entre otros.
Colaboró como productor y productor ejecutivo en los cortometrajes Apariencia, Azar y El Silencio. Participó en el departamento de fotografía en el largometraje de Teresa Sardi, producido en Italia. Actualmente trabaja en postproducción de su trabajo de graduación. Mañana será otro día, del cual fue escritor, productor y guionista. Les pido un gran aplauso a los tres, por favor. Bueno, pues en primer lugar quería saber sus pensamientos más frescos de la película. ¿Qué le piensan? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Hay algo que les molesta? Yo creo que es muy enriquecedor que tenemos a dos estudiantes de cine en el lugar y además a un docente. Entonces es muy importante, pienso yo, que dar sus perspectivas, cómo relacionan su carrera y lo que han vivido, a pesar de que es en Guatemala, pero hay una gran similitud entre el protagonista y ustedes. Bueno, principalmente creo que es una película que sorprende mucho porque inicialmente es una ópera prima y quiere que no el contexto afecta mucho al personaje principal y que creo que la mayoría aquí somos de cine, estudiamos cine, nos gustan las películas y la verdad es que yo me sentí muy identificado porque Lawrence es un personaje que al final tiene muchos matices y creo que todos en algún momento y en algún punto pues nos sentimos identificados con él. Hay cosas que uno dice como, no, esto sí no, pero hay otras que sí, uno se siente identificado y principalmente quería como resaltar un punto que creo que es como que para mí el tema principal de la película, que es que en realidad Lawrence, obviamente por todo lo del papá y todo eso, pues al final tuvo una adolescencia difícil, pero lo más importante creo yo que al final Lawrence de cierta manera, o sea, vive en una burbuja, o sea, vive a través de las películas. Y creo que en algún punto nosotros, pues nos pasa que, digamos, a mí me pasó mucho en segundo año, que yo entré a la carrera y en sí no miraba tantas películas como los demás de mis compañeros. Y quiero que no, fue como, no, voy a ver más películas. Y empecé a ver más películas, pero llega un punto en que casi que solo vivís en las películas y vivís de ellas. Y entonces cuando hablas y compartes con tus amigos, con tu familia, casi que solo tú hablas y no los escuchas. Y creo que eso le pasaba a Lawrence, que al final vive a través de las películas y no vive él, ¿verdad? Entonces, al final de la película lo que me encanta es eso, que empieza a tomar esa realización de que tiene que estar como presente, y creo que ese es el tema como que principal para mí, que es el hecho de estar presente en este momento, porque sí hay que equilibrar, es un balance, las películas son increíbles y sí, o sea, nos aportan muchísimo, nos hacen crecer mucho, pero hay otra parte que es también convivir como personalmente con los familiares, los amigos, conocer personas, porque de eso se trata de vivir y al final de eso se trata también hacer cine y es por eso que empatizamos con las películas, ¿verdad? Entonces, creo que eso es como un resumen de lo que me pareció la película y me encanta que al final pues vemos ese cambio y ese desarrollo del personaje de Lawrence que al final escucha, observa, pregunta y eso creo que no es solo en cuestión de cine, sino que pues como una mano se nos olvida a veces, ¿verdad? Que como estar presentes y en serio escuchar a las demás personas, ¿verdad? Pero sí, es como primero. Gracias, Esteban. Pues a mí me gustó un montón la película. Tal vez mi primera impresión es que siento que a nivel forma es una película hasta cierto punto convencional en su propuesta creativa y lo que más nos impacta son la historia y los personajes. Y esto es muy fuerte porque la peculiaridad de la película es que su protagonista es un personaje que realmente no es una persona agradable, no es una persona que caiga muy bien. Sin embargo, hasta cierto punto sí llegamos a empatizar y vemos completamente su arco y seguimos interesados en la historia. Entonces yo creo que como director, escribir a este personaje y hacer que estemos interesados en la historia es un gran logro. Y en sí creo que a los cineastas nos encanta ver cine acerca de cineastas. Eso es algo muy común. Y, y sí creo que esa es mi primera impresión de la película, que también se siente muy, muy auténtica. Y creo que esto pasa mucho en películas que son escritas y dirigidas por la misma persona. Creo que se siente la autenticidad en esta película, a pesar de ser súper prima. Creo que está muy bien lograda. Gracias, Irene. Vale, hola, buenas noches. Am, bueno, sí, como dijo Irene, creo que en temas de forma
Sí es una película bastante convencional, pero sin embargo hay detalles, ¿no? Detalles que me parecieron que fueron bastante acertados. Ahora está como cada vez es más común ver películas en proporción cuadrada. Y bueno, en este caso sí, creo que se justifica desde un poco la historia, lo que el personaje hablaba. Él, vaya, su sueño era hacer una película en 16 milímetros, ¿no? Y en filmar en 16 milímetros, bueno, teníamos por un lado ese. Y yo creo que también una cosa que también favoreció no nada más en esta parte de la narrativa fue también el hecho de que, bueno, esta es una película, considero que es de la línea independiente en Canadá. Y bueno, o sea, no vemos muchos extras, no vemos el número de locaciones es bastante contenido, entonces también apretar a veces el cuadro, o sea, ayuda a que no se sienta, ¿no? Que le falta algo. Pero bueno, todo creo que fueron decisiones bastante inteligentes en cuanto a la forma, incluso la utilización de estas transiciones así tipo de como video, ¿no? Como de estas transiciones que vienen por default en los programas de video, así. Sin embargo, bueno, creo que obviamente lo más atractivo de esto es el fondo, perdón, ¿no? Y aquí, bueno, yo creo que, bueno, decía Esteban, ¿no? Ahorita nos podemos identificar, bueno, ustedes que están todavía estudiando, ¿no? Y que aparte se supone que son como muy cercanos al momento que está viviendo el personaje, que es justo la transición ¿cómo le llaman acá? El colegio, del colegio a la universidad, ¿no? Entonces es un cambio, vaya, muy drástico. Vamos acompañando al personaje entre esos últimos meses, ¿no? Del colegio, pero al mismo tiempo estamos viviendo junto con él, pues, toda una transición a través del arco que vive, ¿no? Y en ese sentido, creo que hay una cosa que me parece como interesante de la historia, es que si bien vemos un personaje que es a simple vista, ¿no? E incluso se lo dicen muchas veces, ¿no? En su cara narcisista, un poco misógino, o sea, eh, todo lo malo que puede haber en una persona pareciera que lo tiene este personaje. Sin embargo, creo que al mismo tiempo que lo odiamos, yo siento que todos podemos identificarnos. Quizás más cuando te alejas más de esa etapa y volteas hacia atrás, dices, híjole, ¿no? Todos pasamos por ahí, algunos con más intensidad que otra, pero, o sea, creo que lo que tiene y de lo que podemos hablar todavía más en ese sentido es justo de las decisiones en cuanto al guión y en cuanto a la construcción de personajes. Gracias, Edgar. Yo pienso que a mí lo que me gustó mucho, siento que el mensaje que quiere dar la película, desde los valores de producción que se sienten, ¿verdad? O sea, más que todo, ustedes me entenderán perfectamente, ustedes que están muy involucrados en la producción, se siente muy como lo que quiere dar la película en el mensaje, y a lo que me refiero es como un chico que quiere hacer películas. Y la película no se siente súper over the top cinematográficamente. Entonces, creo que es algo que me llevó mucho. Creo que es un poquito difícil también como delinear y marcar la diferencia entre qué es una propuesta estética y qué es algo a lo que le falta, ¿verdad? Entonces, definitivamente el manejo de color, por ejemplo, ahorita que estamos con Camilo, eh, pudimos notar, para los que lo tienen un ojo así un poquito como un poco eh, como ansioso al color y el cambio de tomas. Hay unas tomas que no están cuidadas, que no están definitivamente como en la paleta de colores general, pero al mismo tiempo como que sentís, porque es como un indie film, como que no importa tanto, ¿verdad? Pero creo que es muy importante definir cuándo es una propuesta estética y cuándo es una carencia o una falta de ojo profesional o de este tipo. Entonces, bueno, mi siguiente pregunta para ustedes va más que todo como por cuestiones de algo que, en mi opinión, muchas veces porque nos gusta la cámara, nos gusta cómo se ven las películas, siempre nos desviamos.
a cómo se ve y no cómo se siente nuestros trabajos. Creo que es un músculo muy difícil de ejercitar. Hay que ser muy humilde con nuestras obras. Y, por ejemplo, en este caso, ¿ustedes qué piensan del desarrollo de los personajes? ¿Qué tan, bueno, cómo lo ven? El desarrollo de, sobre todo, de Lawrence, pero también de su amigo, cómo empieza su amigo, cómo termina, cómo entra esta chica, y sobre todo la gerente, ¿verdad? Bueno, yo principalmente creo que a nivel de guión y a nivel de desarrollo de personajes está muy bien hecho, por lo menos con los personajes principales, ¿verdad? Al final creo que cada uno de los personajes, o sea, digamos, como vos decías ahorita, o sea, el mejor amigo es, digamos, súper importante porque estamos viendo el desarrollo que tiene el mejor amigo antes de que lo tenga Lawrence y es ese choque, quiera que no, y esa división de caminos y al final también, digamos, quiera que no como audiencia, nosotros somos como que parte de otro personaje parecido a ellos que nos damos de cuenta de cómo es Lawrence y cómo le está viviendo, pero de cierta manera tenemos como esa impotencia de que no podemos cambiarlo. Y creo que eso le pasa al amigo, eso le pasa a la mamá y en sí eso le pasa también a Lana. Y es bien importante porque cada personaje es como si ya hubiera pasado cabal por ese proceso que Lawrence está pasando en ese preciso momento y todos quieren tener como esa empatía, pero al final no lo pueden ayudar porque quiera que no, o sea, cuando estamos creciendo, pues nos toca puro cuentazo aprender y crecer. Entonces, creo que al final todos los personajes, o sea, el personaje de la mamá es increíble, o sea, a mí me encantó y quiera que no, la actriz es muy buena, o sea, y tanto que te puede aportar, o sea, cabal como a nivel de sentimiento, o sea, te mueve y quiera que no se siente cómo ella contiene todo lo que le ha pasado, incluyendo lo de la muerte del papá, y cómo quiera que no, ella carga con ese peso, ¿verdad? Tenemos la otra parte del amigo, que el amigo también, o sea, quiera que no, es, o sea, se siente él también que quiere hacer algo más y que quiera que no quiere vivir también, o sea, como un adolescente normal. Entonces, son todas estas partecitas que también quiera que no forman al protagonista y forman a básicamente lo que nos quiere contar la historia. Entonces, yo lo siento muy bien escrito y eso sí lo aplaudo mucho, que como os decía, o sea, hay cositas que obviamente es una ópera prima y con bajo presupuesto entre lo que cabe, entonces hay cositas que obviamente pasan, pero la escritura del guión es muy buena y de personajes también. Entonces, es mi opinión. Sí, a mí también el guión me parece brillante. Los diálogos en esta película también siento que son increíbles. Con los personajes, como tú decías, tienen matices. Con Lawrence lo que pasa es que siento que al inicio todos los personajes están alrededor de él, cabal, como que si él fuera el centro del universo y están girando alrededor de él. Y lo que pasa es como nos dicen siempre en las clases de guiones, que hay que ver con los personajes cómo se comportan solos, cómo se comportan con otros personajes. Y al principio impacta cómo Lawrence trata a su mamá, cómo trata al amigo, y es impresionante pensar en cómo estos personajes como put up con cómo él los trata. Pero al final esto va cambiando conforme se va quedando solo, inclusive Alana, que era su amiga, inclusive tampoco lo para aguantando hasta el final. Y creo que es un poco lo que decía Edgar, que al final uno empatiza con esta etapa que él está pasando y es como uno piensa en su yo de hace 3 5 10 años y que a veces a uno le da cringe, como, uno sí era así, insoportable, y es entender este como coming of age. Y creo que están muy bien escritos los personajes porque tienen personality traits muy, muy marcados y muy fuertes. Digamos, con Lawrence tiene tics muy marcados, como cuando se va arrancando el pelo, como muchas veces las conversaciones van escalando, que él empieza hablándole a alguien y para gritando en la conversación. Esas son cosas súper fuertes y que nadie nunca le dice nada hasta eventualmente al final. Y creo que con la mamá también pasa, que tiene ciertos como tics, o con Alaina también cuando habla. Entonces creo que todos los personajes están bien cuidados, no solo en cada uno habla muy diferente, cada uno actúa muy diferente, y al final se cuida el plot principal, pero también todos los subplots que están dentro de la película, que esos de los retos más largos a la hora de escribir un largometraje a diferencia de un corto, por ejemplo. Entonces creo que al final los personajes son los que llevan esta película y esas de las cosas principales. Em, Justo tratando de investigar cuál había sido el presupuesto de esta película, porque luego decimos, es película independiente, pero luego independiente en Estados Unidos y en Canadá no es lo mismo que acá, ¿no? Y ya te enteras, $6 millones, dices, en México no se hacen películas de $6 millones, pues, ¿no? Eh, pero bueno,
en el tema este de los personajes, ¿no? Creo que es una combinación. Creo que, bueno, hace rato que mencionaban que era una ópera prima, ¿no? Creo que las óperas primas más efectivas son aquellas que se escriben pensando sí en el tema de que sean contenidas, o sea, es decir, que no sea una película, empezar con una gran película épica con muchos extras, con explosiones, choques, etcétera, sino buscar esas historias que te permitan contarlas sin necesitar tanto, ¿no? Y obviamente, cuando estás en este camino, cuando realmente creo que te enfocas en el objetivo que es realmente hacer el primer largometraje, bueno, empiezas a tomar ciertas decisiones y te alejas de algo que le pasa mucho a los cineastas en sus primeras películas, y es em, que tratan de abarcar demasiado. Es decir, como que sienten que después de esa película se van a morir y entonces quieren hacer esa película y dejar plasmado en ella todas las cosas que les gustaría hacer en la vida en el cine, ¿no? Entonces, realmente llegar a este punto donde te contienes, donde te enfocas en una historia simple y empiezas a trabajar justo en el desarrollo de los personajes, en las subtramas, en cuál es lo importante de cada uno de los elementos en este rompecabezas, creo que ahí es donde llegas a hacer algo muy efectivo. Entonces, obviamente, son pocos personajes, pero todos los personajes, o sea, empezando por el protagonista, tienen su arco bastante claro. Incluso creo que es muy difícil, yo creo que es más difícil crear un personaje que tiene todas estas cosas en contra, ¿no? Y que al final como público, o sea, sí logres de alguna manera conectar con él y si bien no darle la razón, entiendes que es coherente, ¿no? Lo que está viviendo. Bueno, creo que es muy difícil construir ese tipo de personajes, sin embargo, creo que aquí se logra. Y el resto del ensamble, pues también tienen su porqués. Creo que sobre todo se sienten los contrapuntos, ¿no? Se siente que mientras que este es un personaje desbordado, ensimismado, como decían, vive que en su propia burbuja, bueno, los demás son como hay el que da como el toque de realidad, hay el que está como más asociado en lo que es el sentir del mismo personaje, ¿no? La parte familiar, etcétera. Y obviamente esto no, creo que hay un trabajo de dirección increíble, o sea, los actores eh, tienen cada uno momentos, tienen su propio momento, o sea, el monólogo de la chica está en la tienda, ¿no? O sea, que dices, híjole, está hablando de que es una actriz, ¿no? Y está dando una clase magistral de actuación con un monólogo, ¿no? Y también crear este tipo de personajes digo, no sé si hay por aquí algún actor, ¿no? Pero crear estos personajes también es muy complicado y toma muchísimo tiempo porque son personajes, les llaman en algunos lugares characters, ¿no? Que son básicamente casi que personajes caricatura, ¿no? De tantas cosas que tienen, de tan desbordado. Y no sé, o sea, no he visto yo películas de este actor, pero creo que, o sea, es un trabajo increíble y creo que se logra. Todos los demás, o sea, hacen un trabajo muy bueno y yo creo que eso es básicamente pues un mérito de dirección, ¿no? De mantenerlos a todos a pesar de tener estos como características tan opuestas y de jugar entre las personajes caricatura con los personajes más realistas, mantener el tono y mantenerlos a todos en un mismo nivel, pues es una cosa bastante complicada. Entonces es algún mérito de la película muy, muy, muy bueno. Gracias. Definitivamente pienso que el desarrollo de los personajes está muy, muy bien planteado. Algo que me llama mucho la atención es el desarrollo de personajes que no están, que en este caso es el papá. Eh, ¿Cómo contamos la historia de alguien que nunca vemos? Y me parece increíble cómo desde la primera vez que se mencionó al papá, yo me había imaginado que no es que se fue o que lo mataron, tuvo un accidente. Lo primero que se me vino a la cabeza es, él murió. Él se mató, ¿verdad? Eh, pero definitivamente, como
yo me pongo en ese como lugar de crear este personaje al que nadie está viendo. Solo yo en mi cabeza, en el guión, está ahí alrededor, ¿verdad? Afectando a todos mis personajes, moviéndoles las cabezas y llegando al punto de la pelea de la mamá y él, ¿verdad? Y el papá no está, nunca. Entonces, me parece muy interesante cómo en varios proyectos como que desarrollan personajes que no están. Ahora, profundizando un poquito más en el lado estético de la película, ¿ustedes qué piensan de la propuesta estética? Más que todo, algo a mí que me llama mucho la atención es que eh, una de las actividades que más he disfrutado los últimos 2 años es colorización. Para los que me conocen, saben que estoy trastornado con la cámara, pero no se compara la cantidad de tiempo que he estado en color. Es lo más complicado, en mi opinión. Y con Camilo hemos estado aprendiendo que cada vez hay más herramientas, cada vez para los individuos que no tienen acceso a paneles de color, monitores calibrados, no importa, simplemente necesitas el conocimiento técnico y una buena guía. Y por ejemplo, yo sentía que tenía como, yo he usado un plugin que se llama Dehancer, por ejemplo, ese es un ejemplo. Y este plugin en cuestión es como una cuestión muy rápida para darle un look fílmico a las cosas. Entonces, no sé, yo no sé si lo usaron o no, pero a mi ojo como que era muy familiar el que se usó y se siente como esto, ¿verdad? Como de no quedarse 1000 años en el trabajo de color tal vez, pero se le quiere dar una intención, ¿verdad? Entonces, esa es, eso se los menciono yo porque sí noté mucho como ese estilito para los que les gusta color y todo eso, como que ese color es muy específico. Entonces, ¿qué piensan ustedes de, sobre todo, de la estética? Bueno, en cuestión de estética, creo que, o sea, algo que me recordó mucho desde el inicio de la película, es mucho que se siente como esa textura, o sea, cabal de antes, pero cabal como de los 2000. Y digamos, se siente ese estilo de handicam que habían antes de las cabal de esos que tenía Lawrence, de esas cámaras, y quiera que no lo transmite, y en todo sentido, cabal desde el aspect ratio, pero también lo transmite mucho en cuestión, digamos, cabal la paleta de colores aporta mucho al estilo que se le quiere dar después. Y también esa cámara de mano que a veces entra y se mira todo shaky, pero al final no saca porque es parte del estilo y quiera que no, como que se usa repetidamente. Entonces, hay un estilo bien marcado que quiera que no, sí está bien trabajado, ¿verdad? O sea, sí, es interesante porque también, digamos, para ser ópera prima, obviamente cuesta mucho que haya hecho como una película de época, por así decirlo, porque quiera que no, es de hace 24 años, digamos, a donde lo está seteando ella, el contexto. Entonces, quiera que no, cómo ella juega con todos los elementos que tiene a su alrededor, la verdad es que aporta mucho y tiene gran mérito que al final logre darle un look y un estilo que sí parece a los 2000. Y, y sí se parece mucho porque al final cabala esos cassettes, porque también me recuerda mucho porque mis papás grababan cassettes de nosotros con mi hermana de niños y sí se parece ese estilo y sí me hace sentir. Y sí, digamos, en todas las escenas de este lugar que es como Blockbuster, sí me recuerda a esos momentos donde yo cabal entraba corriendo a esos lugares. Entonces, sí hay una estética y un estilo que sí te lleva a eso, a esa memoria que, digamos, a nosotros, por ser de esos años, pues nos pega un poquito más y logramos empatizar un poco más, ¿verdad? Entonces, eso. Bueno, yo para no tardarme tanto voy a destacar tal vez los elementos que a mí más me llamaron la atención. Yo creo que es como decía Edgar, que al ser tanto ópera prima como indie film relativamente, no es que se pusieron súper locos con la propuesta creativa, sino que se centraron más en contar una historia redonda bien, pero igual creo que hay muchos elementos de la propuesta creativa que la aportan. Con la foto siento que es un estilo bien convencional. En su mayoría los planos son estáticos, pero sí hay momentos de movimiento de cámara y creo que como en su mayoría son estáticos, esos movimientos de cámara te pegan más. Y creo que hasta, esta es la segunda vez que veo la película y hasta ahorita me di cuenta, pasa al inicio,
todos los planos ya van siendo estáticos casi que hasta que Lawrence empieza a hablar, cada vez que habla de algo del cine que le gusta, está pichando una película o explicando su video, hay como un leve dolly in en el primer plano de él y como que solo pasaba en los planos en donde él estaba como que inmerso explicando algo que le gustaba. Y después eso vuelve a pasar solo cuando está ya en la tienda y es como que el primer momento en donde medio se empieza a entender que le está empezando a gustar la manager. Entonces también la está viendo y en el primer plano de él vemos este como leve dolín que solo habíamos visto cuando él estaba como que bien engaged en lo que estaba diciendo. Y creo que eso está bien logrado, igual cuando está teniendo como su ataque de pánico en la tienda, también ese es el momento creo que más shaky de la cámara y aporta un montón a ese momento porque, o sea, narrativamente es un momento muy estresante para el protagonista. También con el arte, como tú decís, al final es una película de época y cuida muy bien todos los detalles. O sea, a pesar que uno diga, 2002, como que puede pasar, no sé, carros, edificios, pero todo lo del diseño de producción está súper bien cuidado, desde los vestuarios, la estética de las teles, de los radios, de los CDs, de los DVDs, eso está muy bien logrado. Y también me gusta mucho la banda sonora, que es original. Creo que la música entra muy bien en momentos específicos, integrándose muy bien con la narrativa, que a veces se siente o a veces no, pero igual cuando lo sentís es para que te pegue. Y pasaba en algunas escenas bien fuertes en donde se mezclaba la música con el diálogo, que decían una línea como que pegaba, digamos, cuando ella le dice como que tu mamá me contó lo de tu papá y después suena una nota musical, dice en el siguiente diálogo, suena otra nota musical, como que si la música estuviera marcando un beat de ese diálogo súper fuerte y creo que funciona muy bien. Entonces creo que al final, a pesar de que dije que Cabal tenía un estilo o una forma convencional, creo que lo que hace esta película tan exitosa es que todos los detalles están bien cuidados. Entonces sí. Sí, creo que dicen a veces, ¿no? Que a veces la belleza está en los detalles, ¿no? Y creo que esto, además de detalles, creo que su gran valor es la sutileza, ¿no? Ahorita que estaban hablando justo de la estética en la imagen, eh, creo que, bueno, ahora que la tecnología ha avanzado tanto, ¿no? Y emular a veces, ensuciar la imagen para tratar de emular lo que son las texturas de el video analógico, incluso del celuloide, pues obviamente es como más complicado. Yo me acuerdo que esta película me recuerda mucho a mi ópera prima, que era una película que también quería regresarse un poco a unas épocas atrás, que también tenía que ver con el manejo de imagen capturada con video análogo. Entonces, yo me acuerdo que cuando estábamos en ese proceso con el fotógrafo, una de las opciones era pues filmarlo realmente en 8 milímetros, ¿no? De video. Y entonces decía él, no, como la idea era terminar en 35 milímetros, hubo que filmarlo en un formato de HD, que si bien no era el formato de más calidad, se iba a permitir posteriormente ensuciar la imagen y tratar de llegar a eso. Ahora, hacer ese proceso, obviamente, creo que como en todos seguramente han visto, no sé, plugins en algún software donde aplicas el plugin y se va al extremo. Entonces, llegar a este punto en el que realmente es creíble, ¿no? Eh, eh, que incluso el arte, el diseño de producción, o sea, llegues a ese punto en el que tú digas es que sí, o sea, es una estética bastante de principios del año 2000, a veces es complicado y irse de paso y exagerarlo y llegar a un punto en el que digas, no, como que ya se siente demasiado trabajado, pues a veces se puede llegar a ese punto, ¿no? Entonces, creo que aquí es eso, justo la sutileza. Yo en ese punto creo que diría que lo que le sobra, según yo, son las transiciones justas de las que hablaba hace rato, sí. Porque digo, no es necesario. Es sí un poco divertido usarlas porque de alguna manera apela a la nostalgia, ¿no? Y quizás la gente que estaba como en ese momento, a principios de los 2000,
como involucrándose o conociendo los programas de edición, pues a lo mejor sí, la nostalgia, ¿no? Pero creo que en este caso quizás sería el único recurso que yo digo, híjole, pues igual lo pudieron haber omitido y no pasaba nada, ¿no? Pero sí, coincido con lo que acaban de decir también Esteban e Irene. Yo para concluir un poquito sobre lo que estábamos conversando, pienso que se está desarrollando algo nuevo en la industria del color que me gusta mucho, me emociona, que es pues yo ya lo he visto en YouTube como con con este nombre de Digifilm. Entonces me parece muy como gracioso como estamos en film, luego nos pasamos a digital y ahorita que ya todos estamos teniendo más acceso como, bueno, mucho más acceso que antes a cámaras que tienen muchísima más capacidad para manipular el color, quieren parecerse a lo de antes. Pero también es una propuesta válida yo la hago todo el tiempo, creo que muchos la hacemos y es muy interesante como como dice Edgar, esa oda a los fallos. Lo que hacen literalmente con el material es agarrar una cámara que agarra todo perfecto y hacerlo pedazos. Eh, Hacen que no haya mucha información en los negros o en las altas para hacer como este look como más crunch, pero es una decisión estética y pienso que en este caso funciona perfectamente por el contexto en el que está hecho la película, por lo que nos está intentando decir y pues por el momento en el que nos encontramos en cuestiones de producción y de lo que es accesible, ¿verdad? A día de hoy para los cineastas. Entonces les quiero hacer la invitación a, si quieren participar en más eventos como este, perdón, pueden visitar nuestras redes sociales o nuestra página web. Entonces les agradecemos mucho.